Y bueno, sobre ello también iremos haciendo algunas preguntas a los ponentes. Y una pregunta sencilla. ¿Tú qué opinan ustedes de esta determinación de ASCO de considerar que un paciente con 1% de receptores se considere positivo? Desde el punto de vista práctico, nosotros estamos acostumbrados a ver que mientras más positividad exista en el receptor, mejor es la respuesta hormonal. Menos de 10% era prácticamente no respondedor a hormonoterapia. Sin embargo, en este momento, con 1% se considera receptor positivo. ¿Cuál es tu opinión, Cristian? Yo creo que todo va a cambiar una vez que tengamos definiciones moleculares y dispositivos moleculares para hacer un diagnóstico. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. En Europa, por más que ASCO haya estipulado el 1%, los porcentajes son 10%, o sea, con la idea de mayor expresión, mayor posibilidad de respuesta. Y para nosotros, en el empirismo y con las limitaciones de la técnica de inmunistoquímica, menos de 10% de sobreexpresión es un paciente triple negativo y no utilizamos un tratamiento de hormonoterapia. Un poco confiar en una hormonoterapia en un paciente que sobreexpresa de una manera muy débil los receptores hormonales es utilizar medicamentos que ya sabemos que potencialmente no van a ser muy eficaces. Quizás en una situación muy tardía, de situación de quimioresistencia, en tratamiento claramente paliativo podemos utilizar una hormonoterapia al final de la historia natural, pero no en estrategias iniciales. Una paciente que tuviera una expresión de receptor estrogénico positivo de 5%, ¿la tratarías como triple negativo? Triple negativo, sí. Okay. Doctor Ruiz, tú revisaste algo del tema. ¿Cuál es tu opinión? ¿Del triple negativo? Así es. Respecto a los receptores hormonales. A la determinación de los receptores, sí. Bueno, esto es un concepto nuevo y probablemente no encaje totalmente en tu plática todavía, porque aquí se consideraban muy probablemente varios de los que tuvieran menos de 10% como receptor estrogénico negativo. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la situación también como tal es, de todos los estudios de revisión que estuve valorando, en ninguno de ellos realmente se hablaba cómo considerar a un paciente triple negativo. Realmente nada más ponían la definición: triple negativo es aquel paciente que por inmunohistoquímica no reporta o no expresa receptores de estrógenos, de progesterona, y por HER2, ya sea por FISH o por inmunohistoquímica, es negativo. No ponían el punto de corte que nosotros tomamos como respecto al 10% o menor al 10%. Sin embargo, ante una enfermedad que es agresiva, una paciente que a lo mejor le hagamos a la recaída un cambio en los receptores y que sea del 5%, no creo que sea o que se vaya a beneficiar mucho de una hormonoterapia, puesto que la enfermedad ya es una enfermedad agresiva y la hormonoterapia pues es para enfermedad prácticamente ósea o tejidos blandos, pero es muy difícil que vaya a responder y que tenga una sobrevida libre de progresión prolongada, vaya la redundancia. Entonces, para mi considerar y para mi poca o mucha experiencia que tenga, yo considero que sí, los receptores deben de ser por arriba del 10% para poder otorgar un tratamiento y que la paciente se beneficie de ese tratamiento. De lo contrario, pues podría ser toxicidad. Cuatro estudios en los cuales participamos: estudio con sunitinib, estudio con ixadepilona, estudio con bevacizumab, el estudio Beatriz en estrategia adyuvante en pacientes triple negativos, y un cuarto estudio con iniparib, el antiparp, donde todos los estudios modernos de triple negativos no solamente se contentan con un diagnóstico local, sino que todos te piden una centralización para confirmar que efectivamente son triple negativos, y los porcentajes son 10% de estos 4 estudios en esta etapa moderna de evaluación de nuevas moléculas en población triple receptor negativo. De acuerdo. Enfocaremos unos minutos hacia lo que es la parte de tratamiento y después explotaremos mucho más al doctor Cristian sobre lo que es la toxicidad de ixabepilona. Pero tomando en cuenta entonces que tenemos 2 grupos, que son HER2 positivo, HER2 negativo, y que sabemos que aquellos que tienen sobreexpresión de receptores, bueno, también entra el tratamiento de hormonoterapia.
Pero hablando específicamente del tratamiento de ixabepilona, ¿tiene actividad en ambos grupos de la misma manera? Tanto en pacientes con HER2 positivo y HER2 negativo. Tú lo recomendaste actualmente como una excelente opción en pacientes con HER2 negativo. Pero, ¿tiene la misma perspectiva para ambos grupos? No lo sabemos. Cerca del 10% de pacientes sobreexpresaban HER2 positivo y presentaban un ESHEC, una progresión después de la utilización de trastuzumab. 10% no es casi nada, y hoy hay estudios en curso para evaluar la eficacia de ixabepilona en asociación a trastuzumab, en un estudio que se llama 140, en el cual sabremos si efectivamente esta molécula puede aportar un poco más en la subpoblación HER2 positivo. Así que hoy esa población no tiene indicación de tratamiento con ixabepilona, y la indicación resta formalmente en los pacientes HER2 negativos, resistentes refractarios a antraciclinas y taxanos. Ok. Y es probable que con posteriores estudios también tenga su aprobación para HER2 positivo. Probablemente. Lo que hoy sabemos es que la columna vertebral en el tratamiento de un HER2 positivo en situación metastásica es siempre la terapia HER2. Como ixabepilona con trastuzumab todavía no está aceptada, yo creo que hoy no es una estrategia que deba ser utilizada a excepción de pacientes que presentan largas sobrevidas, que progresan a todo lo que se ha realizado, que tienen quizás recaídas precoces, en el cual quizás ixabepilona puede aportar algo, pero sin asociarlo con trastuzumab, contradiciéndome a lo que les digo, que necesitan siempre en la columna vertebral un tratamiento de HER2. Entonces, nosotros de rutina no utilizamos la monoterapia y siempre intentamos combinar todos los citostáticos con trastuzumab o con lapatinib. Doctor Ruiz, ¿cuál es el valor de los platinos en pacientes con HER2 negativo? Hay una tendencia a utilizarlos más en estos pacientes. ¿Cuál es la información que tú tienes al respecto del valor real? Bueno, hasta la fecha y revisando todas las guías no hay ninguna guía que evalúe o que valore más bien y avale el utilizar sales platinadas, ya sea cisplatino o carboplatino. Sin embargo, ante la evidencia de los mecanismos de acción, como lo había comentado, de las sales platinadas y sobre el gen reparador BRCA1 mutado y que de esta manera se sume pues o se le den posibilidades a las sales platinadas para ejercer su efecto, no hay evidencia contundente como tal que se puedan utilizar. La mayoría de los estudios son estudios fase 2, son estudios retrospectivos y sí se están corriendo en los tres principales contextos, metastásico, neoadyuvante y adyuvante, estudios con sales platinadas en pacientes triple negativo. No sé si… Es decir, no hay una evidencia clara de que esta subpoblación de pacientes tenga una mayor sensibilidad a platinos. En realidad… ¿Se escucha bien, perdón? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. En realidad, toda la sociedad oncológica ha adoptado las sales de platino en base a lo que acabas de decir. Hay un concepto teórico que es muy claro, ese concepto teórico lo conocemos. Hay estudios de neoadyuvancia con una tasa de respuesta enorme, sobre todo en los pacientes que presentan la mutación BRCA, pero hay una ausencia completa de estudios de fase 2 randomizados, de estudios de fase 3, que pueden posicionar a las sales de platino para utilización en el cáncer de mama metastásico, triple negativo, HER2 positivo, HER2 negativo. Estudios no existen. Y un poco esta idea de elegir carboplatino Gemzar es un poco extrapolado a las sorpresas de ASCO 2009, un protocolo que fue elegido de una manera incorrecta, ya que cuando desarrollaron Iniparib, el anti-PARP, la idea era combinarlo a la quimioterapia. Los blancos potenciales eran el cáncer de ovario, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, carboplatino Gemzar. Es un buen protocolo en la teoría para el cáncer de ovario, para el cáncer de pulmón, para el cáncer de mama, y por eso se eligió este tipo de protocolo en combinación a Iniparib. Enorme error, ¿por qué? Y eso ya lo dije, en cáncer de mama ese protocolo no existe. Pero el hecho de tener resultados sorprendentes hizo que la comunidad adoptara esta idea de sales de platino, que quizás es una muy buena molécula, que quizás tiene un rol en una larga historia natural del cáncer de mama,
pero que a mi entender, y sobre todo obligados a tomar decisiones médicas en base a la evidencia, las sales de platinos, si queremos posicionarla, hay que posicionarla después de antraciclina, después de taxano, después de capecitabina, después de ixabepilona, después de bevacizumab. Y si la comunidad oncológica quiere resucitar una molécula en la cual tenemos mucha confianza y que ha aportado mucho a la oncología médica, fácilmente hay que construir un estudio de fase 3 que compare cualquier protocolo a la sal de platino y en base a eso vamos a tener una respuesta. En cuanto al caso que presentaron, podemos analizar de manera retrospectiva que carboplatino Gemzar fue una buena opción terapéutica porque la paciente respondió y porque la paciente continúa con respuesta. O sea que a nivel de decisión terapéutica quizás muy buena, el problema es que no tiene una base que consolide la decisión terapéutica y sobre todo en un paciente, y eso es lo que siempre hay que aprovechar, que fue expuesto a un tratamiento de quimioterapia neoadyuvante. El hecho de hacer quimioterapia neoadyuvante nos posibilita no solamente la conservación mamaria, sino que nos permite, y ese es un modelo excelente, de evaluar la quimiosensibilidad en vivo, y para nosotros oncólogos, acostumbrados al empirismo, la quimiosensibilidad en vivo es un dato enorme. Este paciente recibió antraciclinas, tuvo respuesta, recibió taxanos, tuvo respuesta, recayó más allá de 12 meses, al frente de una situación quizás todavía sensible a antraciclinas y quizás todavía sensible a taxanos, lo sabemos, lo vimos, lo evaluaron. Yo creo que en base a evidencia era un paciente para continuar con antimicrotúbulos y quizás limitados con antraciclinas por esta historia de dosis total acumulada. Pero creo que siempre hay que aprovechar los datos que podemos obtener cuando decidimos de hacer quimioterapia neoadyuvante, y un poco hoy muchos de nosotros priorizamos esta estrategia de tratamiento no solamente para conservar la mama, que es un poco lo que históricamente siempre en oncología decimos, sino para sobre todo para salir del empirismo y poder utilizar quimioterapias eficaces en base a algo que se aproxima enormemente a la medicina personalizada. Muy bien, quiero decirles que esta tendencia a utilizar carboplatino y Gemzar nació realmente de una idea del grupo mexicano en la cual participamos, nosotros la creamos junto con otras gentes. La primera publicación que pueden encontrar a nivel internacional es en el 2002, en un abstract de ASCO del 2002, en donde aparecemos varias gentes de diferentes instituciones, el INCAN, el Centro Médico. Esa es la primera publicación que hubo con 19 humildes pacientes, pero al ver uno que también tenía 10 no me sentí tan mal. Por eso entonces, es un excelente protocolo para posicionarse con estudios claro, de fase era 3, para seguirlo. E intentar un poco confirmar lo que claro. se presume, porque no es verdad, todos creemos que la sal de platino es eficaz, eso se ve, eso es una realidad. Pero a la hora de posicionar nuestros protocolos hay que tener el sostén científico. Y la verdad es de que hay mucha experiencia en las diferentes instituciones, pero nuevamente nuestro problema es no tener el acopio de esa información y hacerla extensiva, ¿no? Entonces, creo que recordamos que aunque estamos sentados en un tesoro, a veces no podemos expresarlo. No tenemos todavía esa cultura y desafortunadamente a veces nuestras instituciones nos apoyan poco para ello. Pero bueno, vienen tiempos de cambio. Por último, respecto a eso, son dos preguntas. Uno, hay una combinación que a pesar de haber demostrado efectividad es poco utilizable, que es de Gemzar con paclitaxel. Y realmente en el estudio inicial mostró aumento de la sobrevida en pacientes con enfermedad recurrente. ¿Cuál es la razón, por ejemplo, que en Europa no se utilice tanto, y a pesar de que estadísticamente sí mostró una significancia? El motivo es quizás muy sencillo, quizás no, eso no lo sé, pero a casi ninguno de nosotros nos gusta la gemcitabina como monoterapia, porque la gemcitabina en monoterapia no ha demostrado eficacia significativa en el cáncer de mama metastásico. ¿Cómo una molécula que no ha demostrado eficacia en monoterapia puede posicionarse en un protocolo de poliquimioterapia? Es una enorme incógnita. Los investigadores principales, sobre todo, son polacos.
Y en la Europa de hace 5 años, Polonia todavía estaba un poco excluida, y un poco la autorización europea fue gracias a una especie de complot de la Europa del Este para imponer algo que ellos habían creado sobre el plano intelectual, y por eso Paclitaxel Zemsar tuvo su autorización. Así que hay una especie de combate entre la Europa del Este y del Oeste, diferentes culturas, diferente mentalidad, filosofía completamente diferente, y es un poco por ese motivo que nosotros no utilizamos Paclitaxel. ¿Y la información no era tan confiable? ¿Se consideraba no tan confiable? Quizás, pero hay una enorme duda sobre la eficacia al frente de una molécula que en monoterapia no es eficaz, y eso sin lugar a dudas tiene una ilógica que es fácil de comprender. Muy bien. No te pongas nervioso, doctor Romero, ahorita te va a tocar a ti, no te pongas nervioso. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede pasar por escrito si fuera tan amable. ¿Se antojaría ante la actividad ixabepilona poder también, y conociendo su toxicidad, que es principalmente hematológica y la neuropatía, qué posibilidades habría de combinarlo con bevacizumab? Es decir, creo que se podría hacer una excelente combinación. Muy buena pregunta. De hecho, este concepto teórico ya se aplicó en un estudio que es el 115, en donde se comparó en 3 brazos, ixadepilona cada 3 semanas asociado a bevacizumab, ixadepilona semanal asociado a bevacizumab segundo brazo, tercer brazo la referencia, paclitaxel bevacizumab. Y ese es un papel que va a ser en breve publicado, en donde estamos como autor con Xavier, en donde Taxol bevacizumab tiene la misma tasa de respuesta que ixadepilona cada 3 semanas en asociación a bevacizumab, un estudio de fase 2, chico, el cual no va a llevar a la autorización del medicamento. Para eso los americanos desarrollaron un segundo estudio de fase 3, en el cual en 3 brazos comparan el estándar, paclitaxel bevacizumab, versus ixadepilona plus bevacizumab, y el tercer brazo es Abraxane más bevacizumab. Un poco con la idea de saber que el antimicrotúbulo hay que posicionar en primera línea asociado al anticuerpo monoclonal en pacientes nunca antes expuestos a un antimicrotúbulo. Protocolo que va a incluir cerca de 600 pacientes, que actualmente está incluyendo pacientes. No sé cómo será la velocidad de inclusión después de toda la problemática americana de bevacizumab, pero con ese estudio vamos a tener respuestas, y si hay un brazo que salta de manera significativa, quizás puede llegar a posicionarse al frente de paclitaxel bevacizumab, que a mi entender es casi imposible, ya que hablamos de moléculas que sobre un plano teórico y práctico son casi equivalentes en tasa de respuesta y con datos de sobrevida sin progresión. Así que como es un estudio de no inferioridad, a mi entender va a ser un estudio en donde va a demostrar resultados equivalentes, y paclitaxel bevacizumab va a seguir siendo el estándar que utilizamos en Europa. Hablando de la toxicidad, particularmente de la neuropatía, son 2 preguntas. Una, tú recomendabas que un paciente que vaya a entrar en un programa de ixabepilona sea revisado por un neurólogo inicialmente. Sí, ese era el concepto. ¿Y cuál es la ventaja? ¿Qué aportaría? Yo creo que un paciente que va a utilizar un antimicrotúbulo neurotóxico necesita con ixabepilona tener una consultación con un neurólogo si el paciente es diabético. Y que el resto de pacientes depende de la evolución oncológica, siendo que todos somos también especialistas en medicina interna, y en base a eso nuestro criterio nos va a decir si hay indicación o contraindicación de utilizar el medicamento. Hay muchos estudios diagnósticos, electromiograma, potencial evocado, la prueba del diapasón, etcétera, etcétera, que son estudios diagnósticos de neuropatía, pero como les dije en la exposición, los criterios para suspender, adaptar o iniciar dosis son criterios que surgen al interrogatorio sobre una variable subjetiva que es dolor o parestesias. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que entrenar a nuestros pacientes para que el interrogatorio sea lo más confiable posible, y solamente, a excepción de los pacientes diabéticos, podemos comenzar este medicamento sin una consultación de un especialista, teniendo en cuenta que una toxicidad grado 2 es una contraindicación absoluta para utilizar ixabepilona, ya que
puede llegar a ser bastante tóxico para el paciente. La visita al neurólogo sería como para seleccionar pacientes o para establecer un tratamiento preventivo. No hay ningún tratamiento preventivo De que acuerdo. pueda prevenir una neuropatía. Una visita con un neurólogo es solamente para tener una base. Y sobre para todo, seleccionar al paciente. Un sobre- paciente con una neuropatía importante ya establecida no es un buen candidato para hexabepilosis. Sobre todo porque los pacientes diabéticos, cuando tienen neuropatía, muchas veces es asintomática y muchas veces es bastante avanzada. Ok. La idea de tener una consultación con un neurólogo es para tener una referencia objetiva y poder seguir al paciente al frente de un tratamiento que casi obligadamente va a provocar un problema mucho más severo. ¿Esta neuropatía es reversible? Nos platicaste que es acumulativa, pero ¿es reversible? Sí, en el 80% de los casos es Ok, reversible. ese es un punto importante porque hay otros medicamentos en los cuales no vemos esa reversibilidad, por ejemplo con paclitaxel, con oxaliplatino, en realidad pocos pacientes disminuye su neurotoxicidad. Porque la clave está en evitar de caer en iatrogenia. Nosotros, bueno, hay toda una organización nueva, pero hemos descubierto centros en Francia en donde los pacientes hacían sus protocolos de quimioterapia sin ver a médicos. Y un poco eso fue un pequeño escándalo local. Esto quiere decir que antes de prescribir un protocolo de quimioterapia, neurotóxico, hematotóxico, no importa qué tipo de toxicidad, tiene que ser vista por alguien formado y que sepa discriminar y que sepa si efectivamente hay que hacer o no el tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser reversible, sí, en base a lo que presenté, pero si tomamos las buenas decisiones médicas de continuar, disminuir o suspender definitivamente el tratamiento para evitar la progresión. Así que la clave está en el manejo que nosotros realizamos, en un manejo que sin dudas lo aprendemos con la experiencia. Un poco la idea es no tener miedo de la neuropatía y formarse claramente en las medidas que hay que realizar si los pacientes tienen este tipo de toxicidad. Y comentabas que esta neuropatía generalmente se manifiesta entre el segundo o tercer ciclo, o en el primero en realidad En es el primer poco probable. ciclo, en el primer ciclo hay 2% de pacientes que pueden hacer neuropatía significativa. Teniendo en cuenta dos cosas, la primera, que el gran diagnóstico diferencial es el síndrome mano-pie, que algunas veces puede presentarse sin sintomatología cutánea y claramente eso hay que considerarlo cuando lo utilizamos con capecitabina. Y el segundo aspecto muy importante es que la primera perfusión de ixabepilona algunas veces pueden dar dolores musculares severos pero fácilmente controlables con paracetamol. Y un dolor muscular no es una neuropatía periférica, un dolor muscular es un síndrome muy bien conocido de fisiopatogenia un poco dudosa, pero que sucede con la primera perfusión de ixabepilona y no lo vemos más a partir de la segunda perfusión. Es la misma toxicidad que con otros agentes antimicrotúbulo. Ahora, ¿es vesicante el medicamento? Porque en México no todos los pacientes tienen catéter. Entonces, sí, y si es así, ¿hay alguna forma de administración recomendada? No es vesicante, es irritante. Okay. ¿Qué diferencia hay entre irritante y vesicante? Ustedes lo saben, el vesicante es mucho más agresivo, pero sin duda, y eso es lo que yo pienso, nosotros utilizamos siempre todos los productos citostáticos con catéter. Ese es nuestro ideal. Desafortunadamente no lo podemos. Entonces, pero con vincristina, con vinblastina puedes tener lesiones por extravasación. Pero entonces, si usted se fija, porque eso fue una gran discusión, los taxanos no son vesicantes, son irritantes. Pero hay gente que clasifica los taxanos como medicamentos vesicantes y un poco si ustedes tienen farmacéuticos que son muy agresivos, van a considerar el medicamento como peor está clasificado en toda la literatura. Por ejemplo, nuestros farmacéuticos consideran los taxanos asociados a los alcaloides de la vinca y a las antraciclinas como vesicantes en base a pequeños datos que surgen como case report. Así que creo que no hay que confiarse enteramente entre esto de la clasificación, no vesicantes, irritantes, vesicantes. Hay que partir del concepto de que todos los medicamentos pueden potencialmente dañar si hay problemas de extravasación. muy bien, muchas gracias. Bueno, y pasando al tema de las pacientes con HER2 positivo, aquí hay una pregunta del doctor Novoa
que quisiéramos un comentario sobre trastuzumab en la visión de ASCO y la visión de ESMO. Y la pregunta es a quién creerle, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las bases? Doctor Romero, ¿podrías darnos algún punto de vista, por favor? Bueno, hay varios estudios con la combinación con trastuzumab. Uno de ellos es el estudio NOAA, en el cual pues ahí usaron la combinación trastuzumab con citotóxicos y obviamente fue significativo los resultados en la combinación. Es por eso que en las guías NCCN lo colocan como una categoría 2A. Mas, sin embargo, siempre creo que los europeos, más que los americanos, son un poco más objetivos y las combinaciones con trastuzumab los colocan como categoría 2B, ¿no? Por favor. Uno de los grandes objetivos en una estrategia neoadjuvante es obtener la remisión completa patológica. Y NOAA, la respuesta completa patológica es cerca del 50%. Eso llevó a que hoy trastuzumab sea considerado estrategia estándar en pacientes con enfermedad localmente avanzada y siempre después de antraciclinas utilizamos trastuzumab asociado a un taxano en estrategia neoadjuvante para intentar obtener la remisión completa patológica. Primer punto. Segundo punto, hoy ya lo sabemos, las estrategias concomitantes son más efectivas que las estrategias secuenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que para intentar obtener más respuesta y mejoría el nivel de la sobrevida, hay que intentar, después de las antraciclinas, comenzar rápidamente con trastuzumab en una patología agresiva HER2 positivo. Hay 3 excepciones en las cuales no podemos hacerlo porque son predictores de cardiotoxicidad, edad avanzada, problema de hipertensión arterial y caída de la fracción de eyección ventricular de más del 10% como contraindicación relativa para hacer esta estrategia de tratamiento concomitante. Pero sin duda, en una enfermedad HER2, sobre todo si es agresiva y sobre todo si decidimos comenzar con un tratamiento sistémico, un poco el concepto es intentar lo más rápido posible de posicionar a los pacientes con una estrategia anti-HER2 en concomitante. Excelente. Yo creo que el mensaje que cada vez va penetrando más en nuestra práctica es la distinción del comportamiento clínico de la enfermedad, de la biología que presenciamos en la enfermedad. Es decir, en aquellos pacientes con enfermedad visceral que tuvieron un periodo libre de enfermedad corto después de la adyuvancia, pacientes que requieren un tratamiento más agresivo, un tratamiento combinado, versus pacientes que pudieron haber tenido un tiempo, un periodo libre de enfermedad más largo y que tengan enfermedad no sintomática, volumen pequeño, receptores positivos. Bueno, pues esos pacientes requieren un tratamiento probablemente menos agresivo y se logre el mismo resultado. Exactamente. Un poco la sobreexpresión del oncogen HER2 dentro de un cáncer de mama es una excelente novedad para los pacientes. ¿Por qué? Porque obtenemos con la terapia anti-HER2 de resultados excelentes. Y un poco lo que usted acaba de decir, tenemos la posibilidad también de no ser tan agresivos con citostáticos. En el caso que presentaron, la elección fue un tratamiento protocolo TCH. TCH quiere decir poliquimioterapia asociado a trastuzumab, eso es el BCR05 creo, el cual no demostró diferencias importantes a una monoquimioterapia asociado con trastuzumab. Un poco los resultados del BCR05 nos terminaron de confirmar de que al frente de un paciente HER2 positivo hay que utilizar únicamente una monoquimioterapia. Tenemos los mismos resultados, casi la misma sobrevida y sobre todo optimizamos la calidad de vida. Excelente. ¿Qué porcentaje de los pacientes en tu centro se les hace BRCA? Del BRCA. No lo hacemos de rutina, lo hacemos solamente en pacientes que tienen criterios de evaluación oncogenética. Eso es pacientes de menos de 35 años
¿sí? Independientemente si tuvieron o no un cáncer triple negativos y dependiendo de los criterios de Ámsterdam, según variables a nivel de los antecedentes familiares, consultación oncogenética de rutina, y eso es importante porque estuve en Argentina hace poco, y en Argentina todos los triples negativos, más o menos jóvenes, menos de 60 años, le hacen BRCA a todo el mundo. Yo creo que hay que guiarse sobre todo por lo que conocemos en oncogenética, guiarse por los criterios de Ámsterdam y hacer evaluaciones BRCA cuando efectivamente hay una indicación de hacerla, independientemente del componente histológico. Claro. Bueno, esta selección de los pasos a seguir, los pasos recomendables, mencionaba el doctor Romero que muchos son con una evidencia 2A y que cuando uno ve las guías pues ve 20 posibilidades, entonces dice cuál de ellas, y algunas pueden ser más simples que otras, menos tóxicas que otras o más o menos costosas. De ahí que, bueno, es importante en cada institución y ojalá y algún día lo sea también en México, tener unas opciones más reducidas, porque resulta que tenemos las 20 opciones y no se puede establecer una opción para nuestras instituciones, una orientación económica. Si en un lugar, en Tijuana, me cuesta atender un cáncer de mama 50,000 pesos un tratamiento, en Mérida me cuesta 15,000 porque el médico tiene otra forma y sin embargo ambos están actuando bajo las guías. Entonces es importante también tener esa parte económica que ahora incluso Europa está pensando mucho en ello, ¿no? Después de haber pasado así de la libertad y del que el médico tomaba la decisión que él deseaba a una orientación ya más precisa en base a esto. Nada más, antes de saber tu opinión al respecto, hay un punto muy importante también a recalcar. El objetivo del tratamiento en la enfermedad metastásica realmente es paliativo, pero estamos cambiando, porque no le vamos a quitar síntomas solamente a una paciente. Yo creo que debemos de cambiar nuestra perspectiva hacia que esa paciente debe aumentar su sobrevida. Porque hay pacientes que pueden estar asintomáticas o con pocas molestias y el tratamiento de quimio las expone a una toxicidad mayor. Pero el producto final de ello es que esa paciente va a vivir 19 meses más. Entonces, creo que parte que todavía sigue siendo algo subjetivo es lo que se aprende también en este tipo de reuniones o ante un profesor que te viene y te da esa parte de experiencia que no viene en las guías de ninguna manera. Y entonces recuerden, estoy convencido, esa es mi forma de actuar cuando yo veo a una paciente con enfermedad metastásica, no solamente pensar, sé que no se va a curar, pero sí puedo aumentar sustancialmente su sobrevida y mi calidad de decisiones puede tener que ver en ello. Yo creo que cuando hablamos de la mama metastásica como enfermedad heterogénea, muchas veces estamos expuestos a relativizar y temporalizar decisiones a pacientes que tienen discretas progresiones, no necesariamente nos vamos a precipitar con cambios terapéuticos, como la situación completamente inversa, pacientes que tienen enfermedad agresiva en donde hay que asumir riesgos y en donde hay que hacer protocolos de quimioterapia que lamentablemente son tóxicos. Y esa población son los triples negativos, esa población son los pacientes sintomáticos con mucha masa tumoral, esa población son los pacientes que recaen precozmente después de un tratamiento adyuvante, lo cual es de muy mal pronóstico. Por eso, un poco la decisión depende de cada uno tiene sus criterios y un poco la idea de tomar decisiones en equipo nos permite claramente hacerlo mejor al final para los pacientes. Afortunadamente creo que esta es una filosofía de trabajo que se está extendiendo, al menos en México la hemos retomado y entonces ya en varios hospitales hay programas, particularmente en cáncer de mama, de estas clínicas conjuntas con trabajo multidisciplinario, que yo creo que es realmente la mejor forma de decisión, ¿no? Sin duda. Muy bien, y bueno, hay una última pregunta que probablemente ya haya quedado respondida, pero vale la pena nuevamente inquirir en ello. ¿Qué opinan para el tratamiento de una etapa 3B neoadyuvante, un esquema con sales platinadas y Gemzar? ¿Habría alguna razón en particular fuera de protocolo o bien
¿Es válido en algún subgrupo de pacientes, con alguna expresión molecular particular, etcétera? ¿Cuál sería su idea? Bueno, pues como ya he comentado, sí existe, sobre todo en adyuvancia, se han alcanzado tasas de respuesta con poliquimioterapia a base de sales platinadas de manera muy importante y como todos bien sabemos, las tasas de respuestas patológicas son las que más nos van a beneficiar en estos pacientes. Sin embargo, nuevamente, hoy en día no hay un esquema que avale utilizar sales platinadas en ningún contexto, ya sea metastásico, neoadyuvante o adyuvante. Totalmente claro. No, yo creo que es inaceptable utilizar sales de platino y gencitabina en situación neoadyuvante y que sin duda la oncología tiene que seguir evolucionando, ya que yo no tengo dudas que los pacientes con BRCA mutado o que presentan una metilación de BRCA con esto que se da a llamar BRCA-NES, o sea, el BRCA no es funcional, pueden obtener beneficios muy importantes con las sales de platino. Esto es desarrollar estudios de fase 3, incluir selectivamente este tipo de población e intentar demostrar lo que nosotros pensamos. Pero hasta hoy, un estándar, antraciclinas y taxanos, más o menos Herceptin, según la sobreexpresión DER2, es lo que se considera estándar en estrategias neoadyuvantes. ¿Y tu opinión, doctor Romero? Bueno, como ya lo mencionaron, en HER2, como vimos, puede ser ya sea en HER2, o sea, neoadyuvancia o metastásico. Vimos una de las tablas ahí de Forrest, donde efectivamente, primera línea es taxano solo o con combinación entre ciclinas, principalmente en enfermedad metastásica. Yo creo que ya está documentado la eficacia de cada grupo de citotóxicos y yo creo que tenemos que no salirnos de otros contextos, ¿no? Yo creo que hay que insistir que cuando decidimos realizar una estrategia de quimioterapia neoadyuvante, todo el tratamiento neoadyuvante tiene que ser realizado antes de la cirugía, salvo en caso de progresión, refractariedad y donde tenemos la necesidad de operar a los pacientes. Una vez más, las estrategias de neoadyuvante no son en esto de sándwich, hacemos primero antraciclinas, operamos y después hacemos Taxol. Es una decisión de una quimioterapia entera para conservar la mama, es una decisión de una quimioterapia entera para evaluar en vivo sensibilidad o resistencia a antraciclinas y taxanos. Así que una decisión de neoadyuvancia es un tratamiento completo preoperatorio, a la excepción de una progresión a la estrategia que se ha decidido hacer. Yo creo que podría pensarse, pero más que probablemente en la etapa neoadyuvante, probar un taxano y alguno de los componentes que ya está hecho, carboplatino y Gemzar, tendría tal vez un poquito más de sustento, combinarlo con algo que sabemos ya de por sí efectivo, pero no una sustitución total de los esquemas. Creo que podría hacerse en ese caso un estudio de esa manera. Bueno, pues lamentablemente ha llegado el tiempo de finalizar. Yo quiero recalcar varias cosas antes de finalizar. Primero, la excelente labor que SMEO está haciendo, la verdad, felicidades porque lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Creo que el poder de convocatoria se nota, lo que es un punto importantísimo. La selección del lugar de los ponentes, a quien agradecemos mucho, porque cada vez que viene a México lo explotamos así como un limón que le sacamos todo y luego la cáscara la ponemos en el agua también, para que siga dando sabor. Entonces, después de múltiples pláticas y a pesar de lo cansado y todo, bueno, pues agradecemos mucho, la verdad, la alegría con que lo presentas, el compartir con nosotros tu experiencia que es tan valiosa en un medicamento que empezará sin lugar a dudas a tener ya aplicación práctica con nosotros y bueno, de manera especial queremos no solo felicitarte sino darte las gracias. Y bueno, ¿qué puedo decir de nuestros dos residentes estrellas? Que lo hicieron excelente y con esa forma de pensamiento actual moderna, que como les digo, ya dejamos de pensar en lo que en mi hospital dicen, lo que mi maestro piensa, que era la educación oral, nada más de tradición oral, no salíamos de ahí, sino que pasamos a la parte importante que es el análisis de la información. Y ahí no hay jerarquías,
el que tenga el conocimiento es el que más vale.